Licenciado, mucho gusto. Mi nombre es Elio Estuardo Navarro Boj. Mi número de carnet es 7065-20-15786 y el día de hoy voy a exponer y a presentar en esta micropráctica de clase relacionada con lo que es la física, el tema relacionado con las estrategias para la solución de problemas relacionados con fluidos. Vamos a enumerar varias de las situaciones, varios de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para poder solucionar este tipo de problemas. Así que voy a empezar a exponer cada uno de estos y posteriormente voy a también a desarrollar un ejemplo en donde vamos a aplicar cada una de estas estrategias. Entonces, lo primero es realizar una lectura pues comprensible de la situación, del problema que se plantea para que de esa manera podamos extraer lo más importante y saber también qué es lo que necesitamos averiguar. Segundo sería extraer los datos que contiene ese problema para que de esa manera nos facilite la identificación de las variables que se tienen que utilizar y también hallar la variable que falta. Número 3 es efectuar un diagrama o un dibujo de la situación planteada. Eso nos va a ayudar también a entender de mejor forma la problemática o el problema o la situación que se plantea, ¿verdad? Eso es muy importante. Número 4 sería realizar todas las conversiones que sean necesarias tomando en cuenta las unidades establecidas por el Sistema Internacional de Medidas para la medición de las variables correspondientes. Número 5 sería elegir la ecuación o las ecuaciones respectivas que nos permitan dar solución al problema que se nos ha planteado. De esa manera, entonces, vamos a saber cómo solucionarlo y tener una orientación bastante específica. Número 6 sería realizar los despejes correspondientes o necesarios para satisfacer la utilización de las variables y eso nos va a permitir entonces obtener una respuesta adecuada, una respuesta que necesitamos para solucionar el problema. Número 7 sería sustituir los datos en la fórmula o las fórmulas que vamos a utilizar para determinar la solución del problema planteado. Número 8, entonces aplicaríamos realizar los procedimientos necesarios para poder llegar a la solución del problema a través de la aplicación de las fórmulas respectivas. Número 9 sería escribir las respuestas necesarias para satisfacer el planteamiento que se nos ha planteado, ¿verdad? Y número 10, verificar que realmente la respuesta sea lógica, sea congruente, sea algo que realmente esté dentro del marco del planteamiento. Entonces, prácticamente estas son las estrategias que vamos a aplicar y a continuación yo les voy a compartir acá en esta grabación acerca de cómo solucionar un problema en donde vamos a aplicar estos eh, principios, estas estrategias que les he planteado en este momento. Entonces, voy a exponer acá un caso en donde vamos a aplicar estos, estos principios. Vamos a ver acá un ejemplo de aplicación de la ecuación de continuidad. Esto está dentro de lo que es la hidrodinámica. Primero tenemos que explicar que la hidrodinámica es una parte de la física que se encarga del estudio de lo que es toda la dinámica de los fluidos. Recordemos que acá esta palabra hidrodinámica tiene un prefijo y es el prefijo hidro. Hidro significa agua. Todo lo que tenga que ver con hidro pues se refiere a agua. Entonces se refiere a la dinámica de fluidos, o sea, el movimiento que se puede establecer con lo que es la, la continuación o la aplicación, mejor dicho, de lo que es la hidrodinámica y en específico la ecuación de continuidad. Entonces, planteo esta situación de un ejemplo de ecuación de continuidad y nuestro problema dice, en una tubería de 4.5 centímetros de diámetro circula agua a una velocidad cuya magnitud es de 6.5 metros por segundo. En la parte final de la tubería hay un estrechamiento y el diámetro es de 3.5 centímetros. ¿Qué magnitud de velocidad llevará el agua en este punto? Bueno, muy bien, entonces acá vemos que hay pues un problema, ¿verdad? Entonces ya le dimos lectura, ese es el paso número 1 que decíamos.
Ahora presentamos acá un diagrama. En este diagrama vemos que tenemos acá algunas variables. Esto que está acá, pues nos dice, este es el área 1, este es el área 1 precisamente, y acá tenemos el área 2, y como vemos, pues el área 1 es mucho mayor que el área 2, o sea, por eso nos dice acá que hay un estrechamiento, ¿verdad? Esta es la interpretación que estamos haciendo del problema. Esto de G1 es igual a G2 significa, G significa flujo, o el movimiento o la salida del agua. Entonces, algunos dicen que también se refiere a gasto, ¿verdad? Es por eso que cuando se refiere a fluido siempre se dice, pues, el gasto, por ejemplo, del agua potable. Entonces, acá vemos también que hay una velocidad 1 y una velocidad 2. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el área, pues la velocidad será menor, mientras más estrecha sea el área, la velocidad va a aumentar. Y entonces, por eso acá decimos, posteriormente lo vamos a ver en la ecuación de continuidad, de que esto va a ser igual, el área 1 y la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Esto lo vamos a aplicar más adelante. Entonces, ahora pasamos al siguiente paso, que sería entonces la extracción de los datos más importantes que tenemos en este problema. Entonces, los datos del problema son los que tenemos acá. Estos son los datos principales. Primero, el diámetro 1 es igual a 4.5 centímetros. Posteriormente, la velocidad es igual a 6 metros por segundo. El diámetro 2 es igual a 3.25 eh, centímetros, y la velocidad 2 es la que tenemos que averiguar. Entonces, ahora tenemos que tomar en cuenta que en el sistema internacional, pues tenemos que aplicar lo que se refiere a medidas de longitud en relación a lo que son los metros, y acá lo está expresando en centímetros. Tomemos en cuenta también que las ecuaciones que vamos a utilizar, esta es la ecuación de continuidad, en donde nos dice que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. De aquí necesitamos extraer o despejar la velocidad 2 para poder hallar y aplicar nuestra fórmula. Entonces, de esto tenemos entonces que es necesario hallar el área 1 y el área 2, porque vemos que en la fórmula nos dice velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 dividido dentro del área 2. Entonces, vamos a averiguar tanto el área 1 como el área 2 aplicando estas fórmulas. Entonces, este es el siguiente paso. Entonces, ahora, pero antes de eso es necesario que también nosotros hagamos la conversión de las medidas que se nos han dado en centímetros, lo vamos a pasar a metros. Y esto, el factor de conversión es de que un metro tiene 100 centímetros, entonces al momento de dividir, pues obtenemos estas medidas. En el diámetro 1, 0.045 metros, y en el diámetro 2, 0.0325 metros. Ahora, ya teniendo ya nuestras medidas en el sistema internacional, aplicamos nuestra fórmula para hallar el área 1, y entonces tenemos que nos da pi por diámetro 1 elevado al cuadrado dividido entre 4. Esto nos da un resultado de 1.59 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Hallar el área 2, entonces nos da un resultado de 8.30 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Bueno, como ya tenemos ahora el área 1 y el área 2, entonces ahora sí ya podemos aplicar nuestra fórmula de la ecuación de continuidad. Entonces, ahora de aquí dijimos que vamos a utilizar esta fórmula en donde ya tenemos despejada lo que es la velocidad 2. Muy bien, entonces para la velocidad 2 tomamos la medida del área 1, que es 1.59 por 10 a la menos 3. Eso lo multiplicamos por la velocidad 1, que es 6.5 metros por segundo, y lo dividimos dentro de 8.3 por 10 a la menos 4. Al realizar las operaciones correspondientes, obtenemos que nuestro resultado nos da 12.4 metros por segundo. Tomemos en cuenta algo acá, que cuando nosotros ingresamos todo esto en la calculadora, tenemos que tomar muy en cuenta que siempre es necesario escribir de preferencia los paréntesis para poder separar y de esa manera realizar bien las operaciones respectivas. Entonces, de esa manera, por ejemplo, al escribir 1.59 por 10 a menos 3, sabemos que vamos a utilizar el signo correspondiente. En este caso va a ser negativo. De esa manera, entonces, averiguamos. Muy bien, entonces, de esta manera es como aplicamos una de las estrategias, bueno, varias de las estrategias para poder solucionar estos problemas relacionados con la dinámica de fluidos, y aplicando específicamente lo que es la ecuación de continuidad. Y le llamamos ecuación porque vemos que hay aquí una igualdad entre estos
entre estas variables. De esa manera, entonces, presento a ustedes esta grabación para que de esa manera podamos compartir a través de este curso de desarrollo de la competencia física 2. Hasta la próxima.